Bienvenidos a Conectando Padres e Hijos. Ser padre nunca ha sido fácil, pero cuando hay problemas de salud mental de por medio, la incertidumbre, el miedo y la culpa pueden volverse insoportables. ¿Cómo ayudar a tu hijo sin perderte a ti mismo en el proceso? En este podcast hablamos sin filtros, con empatía, sobre los desafíos que enfrentan los padres cuando sus hijos atraviesan trastornos de salud mental. Aquí encontrarás expertos de la salud mental como psiquiatras, psicólogos y terapeutas que comparten herramientas y estrategias reales para afrontar estos momentos, testimonios de personas que han vivido lo mismo que tú y consejos prácticos para mejorar la convivencia y cuidar tu bienestar emocional. No estás solo, este espacio es para ti, para escucharte, orientarte y ayudarte a comprender mejor a tu hijo y a ti mismo. Únete a esta comunidad de padres que buscan apoyo y respuestas. Conéctate con nosotros en cada episodio. Hola Martín, bienvenido de nuevo al podcast. En este episodio queremos ampliar la entrevista pasada que te hicimos sobre las heridas emocionales. Como ya nos explicaste que son 5, pero hoy queremos ampliar especialmente la herida de abandono. Por eso te hemos invitado de nuevo al podcast. Bienvenido. Muchas gracias. Como ya sabes, la dinámica del podcast, te hacemos 5 preguntas que normalmente la gente nos suele preguntar a través de nuestras plataformas y lo que queremos es responder y ayudar a esas personas que se conectan con nosotros. La primera y la súper importante es cómo identifico yo que tengo esta herida de abandono. Sí, para empezar, identificarlo es fundamental entender qué es, ¿no? Y bueno, y cómo se crea también. Y la herida de abandono en sí misma es una herida, o sea, que puede surgir como un hecho que puede ser traumático, o la interpretación del hecho puede ser traumático, que son cosas diferentes, ¿no? O sea, se le da una interpretación, una carga a la interpretación de lo que sucedió, que puede ser efectivamente una situación traumática, de un abandono, de una figura de apego, que tendría que ser, por ejemplo, un cuidador, o el padre, la madre, o mismo en la adolescencia, de los entornos, o incluso de grande, las parejas, se produce ese abandono. Pero ese abandono puede ser real, o puede ser una interpretación que le das a una serie de hechos. Un ejemplo de esto podría ser si un niño percibe o vivencia la ausencia de uno de sus padres. Supongamos que uno de sus padres lo tuvieron que internar porque tuvieron que hacer una cirugía y estuvo ausente, no lo sé, 15 días, 20 días. Esa interpretación del hecho que el niño puede dar, tal vez que carece de las herramientas suficientes como para interpretar la situación que se está dando en sí misma, y puede eso desembocar en una herida, por ejemplo, de abandono. No es que la persona realmente lo está abandonando, ¿no? Sino que es un hecho. O pudiera darse el caso donde efectivamente se produce un abandono de parte de una de las figuras de apego. Hay que entender en este punto de que el abandono puede ser tanto físico, real, como emocional. Porque puede ser que tengamos nuestros padres o nuestras figuras, nuestros cuidadores presentes en la vida físicamente, pero emocionalmente desconectados. Otro ejemplo sería un padre o una madre o uno de los cuidadores que está atravesando tal vez una depresión muy fuerte y puede que emocionalmente esté desconectada. Y esto podría desembocar en el niño en una herida de abandono. Entonces es importante entender que puede darse físicamente, en el caso de que una de las figuras, los cuidadores y demás, no estén físicamente, por distintas razones, se hayan ido o lo que sea, o que haya otro hecho que lo desencadene, pero que la interpretación que genera el niño de ese hecho puede decodificarse en un abandono. Vale. En el podcast pasado estuvimos hablando también, pusimos el ejemplo del niño que, por ejemplo, tenía un ensayo de teatro y los padres no podían venir porque estaban trabajando. Bueno, ese hecho podría desencadenar, por ejemplo, una herida de abandono, o que no se me está apreciando, no se me está valorando. Ahora, esto en la adultez puede generar varias condiciones conductuales. En primer punto, la persona podría tener la necesidad permanente de estar buscando el afecto por miedo a sentir de nuevo ese abandono. Lo que puede ser, por un lado, muy peligroso, porque la persona podría estar directamente involucrándose en relaciones tóxicas, por ejemplo, pero con la incapacidad de romperlas por el hecho de no sentirse abandonado. Otro ejemplo que podemos tener para identificarlos es si, por ejemplo, la persona, o sea, el adulto,
tiene dificultades para abrirse emocionalmente. ¿Por qué? Porque recordemos que la herida de abandono genera una sensación emocional interna de fragilidad, de me puedo quedar solo, ¿no? Eso es a nivel inconsciente. Y se puede crear un cierto mecanismo de defensa o protección que la misma persona termina como creando, ¿no? O sea, para autoprotegerse de ese posible abandono. Lo que puede hacer que se le sea más difícil abrirse emocionalmente en una relación estable, segura y sana. En los vínculos más íntimos me refiero. Generando así un patrón comportamental en donde, por ejemplo, la persona necesita todo el tiempo estar demostrando que es valiosa para la otra persona y para que la otra persona la ame, ¿no? O lo ame. Haciendo de esta manera que el vínculo se termine transformando en un dar y un recibir que tiene desequilibrios, ¿no? Quizás la persona que tiene la herida de abandono da demasiado porque puede estar inconscientemente como esta idea de cuanto más doy, más valorado soy, y tienen herramientas para tener que amarme o estar conmigo o quererme, o vincularse y no irse. Otro ejemplo, lo podemos observar cuando se dan las necesidades de validación externa. Y acá es importante observar, por ejemplo, que da igual la edad, porque puede haber una persona de 60 años, 50 años, ¿no? Que tiene una reunión, supongamos, familiar y cocina y bueno, necesita que los demás digan qué rico que está la comida, seguí haciendo esto, porque si no, ¿no? Es una forma de reafirmar, ok, esto que estoy haciendo, ¿no? O sea, refuerza esta idea de que los demás me quieren, no se van a ir. Además hay un estado de hipervigilancia activado, donde la persona, por ejemplo, está todo el tiempo hipervigilando, que sus entornos no se estén reuniendo con otras personas o teniendo demostraciones de afecto que no la estén incluyendo, o no sentirse incluida, por ejemplo, en los vínculos, observando, por ejemplo, si sus amigos, mira, se reunieron mis amigos, no me invitaron. Entonces, eso puede estar generando de nuevo esa sensación de vacío, esa sensación de abandono. Vacío es una palabra bastante importante en este punto, ¿no? También otro rasgo que podemos observar es si, por ejemplo, la persona tiene dificultades para estar sola. Y, por ejemplo, en especial, si observamos que la persona, o si nos observamos a nosotros mismos, si observamos que necesitamos todo el tiempo estar con alguien en las actividades que estamos realizando. Vale. Esto es un tema importante, porque esa incapacidad de la herida de abandono, de estar bien con uno mismo, en el fondo, de sentirme a gusto con mi propio yo, ¿no? Y ahí es donde se van a empezar a observar características que son propias. A estos tenemos que sumarle que pueden, en el peor de los casos, pueden darse situaciones más graves, como por ejemplo situaciones de personalidades más de tipo evitativas, que pueden evitar, por ejemplo, conflictos, por miedo de nuevo a la soledad, o digamos, llenar determinados vacíos con conductas que pueden ser muy dañinas, como por ejemplo las adicciones, o por ejemplo el sexo desenfrenado, siempre en relaciones que no logran llegar a una apertura emocional real. ¿Por qué? Porque está esa protección, ¿no? Si yo me abro, me veo vulnerable, y cuando estaba vulnerable me dejaron solo, ¿no? O sola, me abandonaron. Y eso hace que, por ejemplo, se pueda caer en situaciones, actitudes que puedan llevar a situaciones muy destructivas, ¿no? Ni hablar las drogas o el alcohol. Ya más, se complica más la historia. Sí, exacto, ¿no? Y bueno, y con comida también puede pasar, ¿no? Que se fugue, por ejemplo, haya fuga de ansiedad por separación y se vaya, por ejemplo, hacia las conductas alimenticias un poco más desreguladas. Después hay que observar también, hay que chequear cómo es el vínculo relacional que tenemos. Si nace desde la genuinidad o si por el contrario se están haciendo cosas para que el otro me esté viendo, ¿no? Y me esté valorando. Y ahí hay un punto, esto es importantísimo, ¿no?
¿Por qué? Porque puede darse que esta necesidad, esto que yo te decía recién, del desequilibrio entre lo que se da y lo que se recibe, es porque en el fondo subyace esa creencia que decía de que, tengo que dar mucho más o hacerme notar más para tener el merecimiento del amor. Cuando en realidad ahí hay que observar que en realidad uno tiene que poder sentirse amado sin necesidad de estar haciendo cosas para que el otro me valore, ¿no? Y este es un punto interesante también como para observarlo. Bastante clave e interesante. Ahora que me has explicado todo esto, me ha surgido una pregunta nueva que no tenía preparada. ¿Puede ser que las personas sientan culpa? O sea, ¿es mi culpa que me hayan abandonado y desde esa culpa actúe? Sí, claro. De hecho, es bastante persistente la culpa, ¿no? Después podemos ver, por ejemplo, el hecho de que, si bien, como comentaba en el podcast anterior, todavía esto se está estudiando, se está investigando, sí que se han logrado detectar frente a algunas heridas ciertos trastornos que se pudiesen llegar a desarrollar, no significa que se van a desarrollar, pero que pueden llegar a ser comórbidos. Y dentro de ello hay dos que tienen que ver, tres que tienen que ver con esto que tú estás mencionando. Uno es el trastorno depresivo, ¿no? O sea, puede una herida de abandono no tratada transformarse en una depresión. ¿Por qué? Porque a veces el sentimiento de culpa se puede dar de nuevo, como decía al principio, por la interpretación que se da del hecho, ¿sí? A ver, si estamos hablando de un hecho donde realmente hay un abandono físico y, eso hay que observarlo y tratarlo desde otro lugar, pero si la interpretación del hecho, de un hecho donde en realidad el abandono real no existió, pero sí puede haber habido abandono emocional o de otro tipo, la interpretación que se le da puede evidentemente conducirnos a que, por ejemplo, se me está abandonando por cómo soy o por mis propias características o porque hice algo mal, ¿no? O sea, puede desencadenar en multiplicidad de interpretaciones posibles que son no adaptativas o distorsivas muchas veces. Interesante. Bueno, nos ponemos en el caso en que la persona que nos está escuchando ha identificado ya que tiene una herida de abandono. ¿Qué puede hacer para empezar? Vamos a pensar en que esa persona no puede ir a terapia porque es lo que siempre sugerimos, ve a terapia. Pero si no puede hacerlo, ¿por dónde puede empezar? Sí, fundamental esto que comentaste recién, ¿no? Siempre lo mejor es ir a consultar con un profesional de la salud mental. O sea, en el caso de que no se pueda, se pueden dar pasos como para empezar a resolverlos. Primero que nada, identificar dónde comienza este sentimiento de abandono. Si es en la niñez, ¿qué situación? La información la tenemos en la memoria. A veces nos puede costar más, nos puede costar menos. Pero hacer el ejercicio de cerrar los ojos y tratar de decir, a ver, ¿de dónde viene esto? Y retrotraerse uno hacia la infancia o a la adolescencia. Identificar dónde comenzó esto, el origen, es importante. No solo el origen, también otros momentos en la vida donde podés haber experimentado esos sentimientos de abandono, inclusive de adulto, ¿no? Observarlos, primero identificarlos, después es fundamental aceptarlos. Y en aceptarlo implica no cargarle la culpa y la responsabilidad siempre a los demás, que evidentemente si hay un abandono real, evidentemente hay cosas que no podemos controlar y que no somos responsables de eso, pero aceptar el hecho en sí. Esta necesidad que tendría que haberse cubierto no se cubrió. Y no la cubrió la persona X que la tendría que haber cubierto, que puede haber sido un cuidador o un progenitor o quien sea. Pues no se cubrió. Primero tengo que aceptar ese hecho, ¿ok? Eso no fue cubierto. Entonces, como adulto, tenés que, una vez que ya lo identificaste, tenés que sacarte desde ese lugar. O sea, en este momento, el yo ya adulto es el encargado de decir, yo me puedo proteger, ¿no? O sea, soy yo quien cubre ahora mis propias necesidades. A pesar de que en mi niñez, por ahí, alguien no me las cubrió o no se cubrieron como tendrían que haber sido cubiertas. También es importante el observar que siempre hay conductas que pueden llegar a ser aprendidas o adquiridas y que se pueden replicar.
Vamos a ver. Uno, si supongamos que nuestros padres o nuestros cuidadores han tenido su propia historia de vida, y esto puede hacer que también algunas conductas hayan sido adquiridas. Quizás que ellos también tengan heridas de abandono. Entonces, si no las pudieron trabajar en su debido momento o no las pudieron observar, claro que estas cosas también se pueden transmitir en la crianza, en el cómo uno se para frente al otro. Es importante también, una vez que aceptamos, identificamos, bueno, hay ejercicios que también se pueden hacer que pueden ser muy sanadores, en este sentido, entre comillas, ¿no? Recordemos que las heridas no se sanan, sino que se cicatrizan. Es verdad. Pero lo que sí que podemos hacer es, por ejemplo, escribir una carta a nuestro yo de la infancia, ¿no? Hoy adulto, bueno, ¿qué le dirías a ese niño, a esa niña que, por ejemplo, no tuvo determinadas necesidades cubiertas? ¿Qué le dirías? ¿Cómo te pararías a escribirte o a hablarte a vos mismo hoy? Esto puede ser muy terapéutico porque la escritura de por sí ya es bastante terapéutica. Y a eso le podemos sumar, por ejemplo, hacer una carta hacia nuestros padres, nuestros cuidadores o quien tendría que haberse estado presente. No para mandársela o leérsela, ¿no? Esto, para sacarlo de dentro, por lo menos. Claro, ¿no? Exactamente. Esto para escribirlo y, bueno, tampoco con la idea de la carta es culpar. La clave acá está también en identificar que, bueno, que nuestros progenitores han hecho lo que han podido también, ¿no? Con sus propias heridas, o sea, bueno. Entonces, escribir una carta diciendo, bueno, estas heridas, esta herida, ¿qué es lo que me generó? ¿Qué es lo que no me cubriste? ¿Dónde estuviste ausente? O sea, escribirlo, sacarlo por escrito, también puede ayudar. Pero repito, no es para llevárselo a los padres, leérselo o dárselo, ¿no? Es solamente para... Esto puede generar bastante conflicto. Sí, sí. Y bueno, lo que sí puede ayudar, por ejemplo, en el caso de que haya alguna carga emocional muy fuerte, es cerrar los ojos y leer, por ejemplo, esa carta, visualizando que tenemos, por ejemplo, a esa figura de apego, a ese padre, esa madre, a ese cuidador, cuidadora, abuelo, bueno, quien sea que haya estado generando esta herida de abandono, leérsela, ¿no? Pero con nivel de visualización, con los ojos cerrados, visualizando que tengo a la persona enfrente, puede ayudar también inconscientemente a destrabar determinadas situaciones. Otra opción que es muy importante de la mano con la visualización y el mindfulness es tratar de traer la mente al momento presente. Esto nos va a ayudar digamos en el día a día a no estar enganchado a las cosas que pasaron, porque esta es otra situación que hay que tener en cuenta. La identificamos y la aceptamos. ¿Para qué aceptamos esto? Bueno, justamente para desengancharnos de esas memorias, esos recuerdos que nos retrotraen siempre hacia atrás. Entonces es importante también cultivar y trabajar con el mindfulness, por ejemplo. Acá en la fundación se suelen hacer eventos donde hay, por ejemplo, mindfulness, hay una especialista en ello. O sea, bueno, pueden ponerse en contacto también con la clínica para ello. Pero es fundamental porque el mindfulness nos va a traer la mente al presente, a ayudarnos a desengancharnos de ese pasado, de esas memorias, de eso que no estuvo, de eso que faltó. Pero también, por medio del mindfulness, se pueden hacer ejercicios de visualización, en donde uno mismo se visualiza a su yo niño. Una vez que dijimos, habíamos identificado acá el hecho, el suceso, esa memoria traumática, la identificamos. Bueno, por medio de la visualización, lo que voy a hacer es retrotraerme a esa memoria, a ese lugar, donde no estuvo la persona que tenía que estar para cubrir esa necesidad. Y en este caso, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser quien me va a sacar o me va a proteger de esa situación? Mi yo adulto. Yo adulto me tengo que meter en este recuerdo y sacarme de allí, ¿no? O sea, protegerme o cubrir esa necesidad tal cual hubieses esperado que lo hubiese cubierto otra persona. Pero yo adulto me presento en ese recuerdo y hablo con mi yo de la infancia. Ahora, no basta solo con hacer estos ejercicios, porque también esto es una cuestión de compromiso. Recordemos que las heridas no se sanan, se cicatrizan, lo que significa que hoy aparecen determinados rasgos, mañana puede aparecer por otro lado. Entonces tengo que estar observando, por ejemplo, qué procesos de pensamientos estoy teniendo, porque puedo resolver situaciones, pero tengo que estar observando, porque algunas situaciones y contextuales de la vida pueden desencadenar nuevamente determinadas emociones que tal vez no son las que queremos tener, que pueden tener su origen en la misma herida de abandono. Entonces hay que hacer como una especie de compromiso. Un ejercicio muy bueno de esto sería todos los días
darnos un mimo, entre comillas. Bueno, para hacerle recordar a nuestro inconsciente que somos nosotros quienes nos cuidamos, quienes nos protegemos, y que no está mal estar bien, sentirnos bien nosotros mismos con nosotros mismos. Bueno, ahí cada uno ya sabrá, ¿no? Pero bueno, tal vez que, por ejemplo, nos falta saber decir que no. Entonces, bueno, si algún día, todos los días me pongo, por ejemplo, un propósito. Hoy digo que no a esta situación porque me quiero quedar en casa o porque quiero hacer otra cosa. Bueno, darme esos gustos, esos mimos que cubren necesidades propias, ayuda a reforzar inconscientemente esta idea del autocuidado, que es fundamental en el abandono, porque lo más peligroso es cuando uno se abandona a uno mismo. Y ahí es donde hay que observar. Ahí es donde vienen las relaciones más peligrosas. Si Sí. no te cuidas a ti mismo y no sabes ponerte límites, ni poner límites en las relaciones, bastante complicado. Bueno, en el podcast anterior dijimos que está bien y sabemos que esta herida refuerza muchas cosas negativas de nuestra personalidad, pero también está guay hablar de lo positivo que nos genera tener una herida de abandono y, mejor aún, identificarla y trabajarla. ¿Qué es o cuáles son los aspectos positivos que reforzamos si trabajamos esta herida? Una vez que la herida la trabajamos, recordemos que la herida es como un péndulo, ¿no? O sea, en su punto más, entre comillas, negativo, genera todo esto que venimos hablando. En su punto más positivo, lo primero es que nos tenemos que sacar la máscara. Vamos a decir, ¿qué máscara? Bueno, no, cada herida tiene una máscara. Por ejemplo, la de traición es la máscara del control. La herida de abandono tiene la máscara del dependiente, ¿no? Entonces, y esto es un punto importante, cuando uno empieza a trabajar la herida de abandono, la dependencia emocional como tal, que se dan los vínculos, desaparece. ¿Por qué? Porque empezamos a tener madurez emocional o inteligencia emocional en los vínculos que tenemos, haciendo que los vínculos se vayan transformando en vínculos más sanos, priorizando lo genuino de los vínculos y no aquello que estábamos hablando recién del dar y recibir desequilibrado. Además, se adquiere una valoración propia mayor, ¿no? No estamos hablando de una autoestima gigante, pero, o sea, no el otro extremo, pero sí la valoración justa de las cosas, de lo que somos y de lo que valemos. A su vez, al trabajar la herida de abandono, uno desarrolla una capacidad de empatía mucho más grande al entorno, siendo la persona capaz de identificar si otra persona puede estar experimentando soledad o abandono y actuando desde la empatía, ¿no? Que eso es fundamental. A su vez, se ha visto también que personas con herida de abandono, trabajadas y demás, desarrollan mucho carisma en lo que serían, por ejemplo, las terapias. Muchos pueden dedicarse a distintos tipos de terapias, o sea, el estar ayudando a otros desde otro lugar y con una comunicación que no nace de la necesidad, sino de la valorización y el respeto, que esto también es fundamental. Muy, muy positivo, muy importante. Bueno, ya para finalizar, sabes que siempre damos un consejo, un tip a todos los padres que nos escuchan en el podcast. Y creo que una de las preocupaciones que tienen todos los padres es que no quieren crear este tipo de heridas en sus hijos, aparte de que identificar si las tengo en mí para trabajarlas. ¿Qué puedo hacer para no generar una herida de abandono en mi hijo? Porque, como nos has dicho tú antes, hay muchas heridas que se crean sin que la otra persona quiera crearlas. Entonces, ¿qué consejos das a todos esos padres? Sí, bueno, primero que nada, no obsesionarse, ¿no? Es imposible controlar todas las situaciones que podrían llegar a desencadenar una herida en los hijos. No obstante, es importante primero que los padres, identifiquen si ellos mismos tienen alguna herida de abandono o alguna otra herida que haya que prestarle atención. Porque si no, esto puede indirectamente replicarse. Hay un concepto en psicología que se llama la profecía autocumplida, ¿no?
que es cuando se produce esta situación de, bueno, yo pienso que va a pasar esto, yo pienso que va a pasar esto, y en el fondo inconscientemente te estás predisponiendo para que determinadas situaciones se repliquen, ¿no? Si estás todo el tiempo pensando en el abandono, es como que, o sea, que en el hecho de que me van a abandonar, que no sé, bueno, inconscientemente te vas a ir tomando, o sea, te vas a ir poniendo en lugares donde te vas a terminar autoexcluyendo. Hago todo para que me abandonen. Exacto, ¿no? El autosabotaje, ¿no? Que en el fondo está esto de abandono primero antes de que me abandonen a mí, ¿no? Prefiero ser yo quien me voy y no que la otra persona se vaya y me deje, ¿no? Entonces, esta profecía autocumplida es importante. Por eso es importante que primero los padres vean si existe o no existe una herida de abandono. Bueno, en el caso de que esté, trabajarla. Pero con los hijos es importante primero que haya valorización, respeto y sobre todas las cosas validación emocional. O sea, los padres tienen que validar las emociones que tienen sus hijos en los momentos que la presentan. El estar presente no implica solamente estar presente físicamente, también implica la conexión emocional, ¿no? Y esto que hablábamos hace un rato, si hay una persona con una herida de abandono, genera como esta estructura, ¿no? Donde se cierra emocionalmente y es difícil que se abra, si uno de los padres o la madre, bueno, o la persona o el cuidador, por así decirlo, ¿no? Pueden ser los abuelos o bueno, la persona que esté a cargo de los niños, tiene esta misma conducta, es muy difícil que, aunque esté presente, esté emocionalmente conectado con lo que está pasando con el niño. Entonces, esto es fundamental, que haya validación emocional. Después, que haya una relación de confianza donde la confianza sea segura. Es decir, una relación con seguridad, un vínculo con seguridad. Es decir, no generar situaciones en las que la persona pueda inconscientemente decir, hoy está, pero mañana tal vez que no está, ¿no? Esto va para los niños, pero también para los adultos. Para los adultos, ¿no? sí. Porque a veces de adultos también puede pasar, ¿no? Que se presenten vínculos donde decís, bueno, hoy estoy en este vínculo y mañana ¿qué va a pasar? No sé. No, tiene que haber seguridad en el vínculo y lo mismo hay que transmitírselo al niño. Hay un dicho que dice hay que serlo y parecerlo. Bueno, lo mismo acá, ¿no? Hay que serlo y parecerlo. O sea, el vínculo de papá-niño, mamá-niña tiene que estar, pero a su vez tiene que estar esa seguridad de que siempre va a estar. Y siempre tiene que ser como sería un pilar de confianza para que el niño pueda, digamos, ir y acercarse saber a los que padres. pase lo que pase, estás ahí. Están. Pero también, por el otro lado, hay que trabajar con la independencia del niño. Y esto es fundamental. Un padre o una madre sobreprotectora, por contradictorio que pueda llegar a parecer, puede generar una herida de abandono. ¿Por qué? Porque el niño no empieza a desarrollar su propia independencia. Ahora, tampoco irse al otro extremo. Tiene que desarrollar su independencia, entonces que se resuelva, ¿no? O sea, cualquiera de esos dos polos pueden generar una herida de abandono, ¿no? O sea, y esto es curioso. O sea, sí, hay que estar, pero también hay que darle espacio al niño para que obtenga su independencia, pero siempre sabiendo que está detrás la seguridad del vínculo y la validación emocional. Muy importante. Cuando hablas de la validación del vínculo, o sea, de que el niño se sienta seguro, ¿qué puntos reforzarías ahí? ¿Qué cosas puedo hacer para yo reforzar ese vínculo y para que mi hijo sepa que yo voy a estar aunque me enfade, aunque hoy llegue tarde de trabajar o aunque a veces no tenga tiempo? Claro, por ejemplo. Reforzar, por ejemplo, tener cuidado con los refuerzos intermitentes, ¿no? Supongamos, esto está bien en un momento, pero ahora está mal, ¿no? O hago una situación que puede ser, por ejemplo, bueno, me enojé, entonces como me enojé, ahora ya no te hablo, no podemos hablar, ¿no? Esto genera como una especie de cortocircuito cognitivo, ¿no? Entonces cuando estoy enojado no puedes venir. Entonces ahí ya ese pilar seguro se cayó, ¿no? Porque como estás en penitencia, no te hablo, me pongo en una actitud más fría, cuando en realidad, o sea, sí, está bien el poner el límite, pero dar el espacio para que el niño siempre se pueda sentir que está en ese lugar seguro, más allá del límite, más allá del enojo, más allá de lo que esté pasando. Otra de las cosas que es importante es explicarle al niño
las cosas que pueden llegar a estar pasando por las cuales, por ejemplo, alguno de los padres o los cuidadores no esté presente, ¿no? Pero explicarlo de manera clara y con honestidad, ¿no? Obviamente dependiendo cuál sea el caso. Supongamos que, tomando el ejemplo del padre que fue internado y estuvo internado, bueno, la comunicación tiene que ser clara y siempre desde el vínculo emocional, dejándole claro que si, por ejemplo, una de las partes no ha podido estar o no pudieron estar ninguna de las dos partes, no es por culpa del niño, ¿no? Porque esa interpretación, que era lo que vos mencionabas al principio, puede estar, ¿no? Lo mismo cuando se produce una separación, un divorcio. O sea que la culpa de ahí no cae en el niño, y ambas partes tienen que dejar claro eso, ¿no? Siempre con comunicación clara y con validación emocional, dando espacios también para que el niño pueda plantear cómo se siente, ¿no? Y que cómo se sienta es tan importante como lo sienten los padres, ¿no? Que esto es fundamental. Pues muy bien, Martín. Nuevamente a todas las personas que nos escuchan, si alguien tiene alguna pregunta pues, sobre la herida de abandono o necesita un poco de guía o de ayuda con este tema, lo puedes dejar en comentarios o escribirnos a nuestro perfil de Instagram, que podemos resolver estas dudas. Y nada, Martín, muchas gracias por acompañarnos y por hablar de este tema tan importante con nosotros. Muchas gracias y bueno, vamos a estar hablando del resto de heridas también más adelante. Es verdad, en los próximos capítulos vamos a tocar el resto de heridas, así que si no habéis visto el primer capítulo que habla de las 5 heridas en general, pues invitaros a que lo veáis y nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo.